En este vídeo voy a explicaros cómo resolver problemas de ecuaciones. En primer lugar, vamos a ver cómo expresar un valor desconocido mediante una expresión algebraica, es decir, utilizando alguna letra. Para ello voy a utilizar la página 173 del libro. Esto que estamos viendo es la página 173 del libro. Bien, voy a utilizar el ejemplo que aquí nos aparece. Se está utilizando de ejemplo el peso de un tubo de galletas. Peso de un tubo de galletas, que lo tenemos aquí con un dibujo. Entonces, estamos suponiendo que ese peso, lógicamente lo podremos representar mediante un número, si supiéramos lo que pesa, pero como no sabemos lo que pesa, pues vamos a representar ese peso mediante una letra. Por ejemplo, la X. Podríamos utilizar cualquier otra letra, pero vamos a utilizar la X, que es la que se suele utilizar. Entonces, esta X en verdad es un número, lo que pasa que como es desconocido, pues lo representamos mediante una letra. Entonces ya sabemos que este paquete de galletas pesa X. Aquí pone gramos, pues vamos a decir que son X gramos. Y a partir de aquí tenemos que pensar en hacer operaciones con esta X como si fuera un número que tuviéramos. Es decir, si yo este peso lo tuviera, ¿qué operaciones haría? Pues son las mismas que vamos a hacer con esta X. Por ejemplo, me dice peso de 2 tubos de galletas. Entonces, por ejemplo, esto no lo sabemos, pero yo me lo invento. Imaginemos que el peso de un tubo fuera de 100 gramos. Seguro que si pregunto cuánto pesarán 2 tubos de galletas, pues si uno pesa 100, uno dice, pues 2 pesarán 200. Lo importante aquí es darse cuenta de qué operación hacemos para sacar este 200. Pues yo para sacar este 200, ¿qué operación he hecho? Me doy cuenta que la operación que he hecho pues va a ser multiplicar este 100 por 2. Es decir, la operación que he hecho es... Un segundo, lo voy a poner al revés. La operación que he hecho es hacer 2 por 100. Podría haber puesto también 100 por 2, pero lo pongo así porque con la X lo vamos a hacer en este orden. Entonces, me doy cuenta de que si yo tengo que el peso es de 100, 2 tubos pesarán 2 por 100. En lugar de decir 2 por 100, puedo decir 200, sí, mejor. Pero es porque el 100 lo tengo. Ahora veremos que como no tengo la X, tendré que dejar la operación. Bien, lo de 100 me lo he inventado. Es un ejemplo para darnos cuenta que con la X, ¿qué operación vamos a hacer? Si en lugar de decirte que pesa 100, te llego a decir que pesa 135 gramos. ¿Cuánto habrían pesado los paquetes? Pues dice 135 más 135, es decir, 135 por 2. Es decir, podría poner que 2 paquetes van a pesar 2 por 135. Que en verdad lo podría calcular y me quedaría que 2 paquetes pesan 270. Pero la idea es darme cuenta de que valga lo que valga el peso de un tubo de galletas, para calcular el peso de 2 tubos de galletas lo que tengo que hacer es multiplicar por 2. Es decir, si uno pesa 100, 2 pesarán 2 por 100. Si uno pesa 135, 2 paquetes pesarán 2 por 135. Vale, este 100 es un número y sé que si quiero saber el peso de 2, multiplico por 2. Este 135 es un número y sé que si quiero saber el peso de 2, multiplico ese número por 2. Tenemos que darnos cuenta de que esta X también representa un número. Aunque sea una letra, representa un número. Luego el peso de 2 tubos de galletas será 2 por ese número, es decir, 2 por X. Aunque no veamos el puntito aquí en medio, ya sabemos que escribir 2X es lo mismo que poner 2 por X. Es exactamente lo mismo. Entonces esto lo deducimos de lo que he dicho aquí.
en lugar de darte 100, en lugar de darte 135, te digo, uno pesa 180, ¿cuánto pesan 2? Pues 2 por 180. Uno pesa 210, ¿cuánto pesan 2? Pues 2 por 210, lo mismo. Bien, siguiendo el mismo razonamiento, dice una caja pesa 400 gramos más que un tubo. Vamos con el mismo razonamiento. Si a mí me dicen que un tubo pesa 100 gramos, me dicen la caja pesa 400 gramos más. ¿Cuánto pesa la caja? Pues seguro que dices, pues si un tubo pesa 100, pues para saber cuánto pesa la caja, que me dice que pesa 400 más, pues le sumo 400. Y con esto ya sé cuánto pesa la caja. La caja yo sé que va a pesar, pues 100 más 400, va a pesar, un segundo que borre esto de aquí, pues sé que va a pesar 500. Lo mismo con el caso de si el tubo pesa 135, que he dicho antes. Pues si yo sé que el tubo pesa 135, la caja pesará 135, me dice que son 400 más, pues más 400. Y esta suma también la podría hacer, y 135 más 400, lo pongo aquí abajo porque ahí no me cabe, 535 gramos. Luego me doy cuenta de que si pesa 100, tengo que hacer 100 más 400. Si pesa 135, tengo que hacer 135 más 400. Luego, si pesa X, que también es un número, tendré que hacer X más 400. Ya que pese lo que pese, para saber el peso de la caja, tengo que sumar 400. Luego, sé que el peso es X más 400. Ya, pero yo aquí 100 más 400 puedo decir que pesa 500. Aquí 135 más 400 puedo decir que pesa 535. Aquí X más 400, ¿cuánto da? Pues no lo sé. Dará lo que tenga que dar cuando sepamos cuánto pesa el tubo de galletas. Si pesa 100, pues podré sumarlo y dar a 500. Si pesa 135, podré sumarlo y dar a 535. Pero mientras tanto, lo que decimos es que el peso de la caja será X más 400. Ya está. Yo sé que eso da de resultado un número, pero no sé cuál es, porque este X es el valor de X es desconocido. Bien, vamos con otro ejemplo más. Peso de 2 tubos y una caja. Bien, pues ¿cuánto pesan 2 tubos? Para esto voy a utilizar lo que he calculado antes. ¿Cuánto pesan 2 tubos de galletas? Hemos visto que pesan 2 veces lo que pese uno. Si uno pesa X, pues pesará 2 por X. Y una caja, pues yo sé que una caja hemos visto que pesa X más 400. Una vez sepa cuánto vale la X, pues podré saber exactamente cuánto pesa una caja. Yo sé que esto de aquí es un número, la X es un número y al multiplicarlo por 2 va a dar un número. Esto de aquí también es un número, X va a ser un número y al sumar de 400 va a dar un número. Esto representa el peso de la caja y esto el peso de dos tubos. ¿Cuánto pesará todo junto? Pues si esto es un número que representa un peso y esto es otro número que representa otro peso, pues si sumo los dos, me dará el peso total, es decir, 2X más X más 400. Toda esta suma, 2X más X por 400, es lo que me representará el peso de dos tubos y una caja. 2X más X por 400. Para remarcar un poco más que esto es el peso de la caja y esto el de las galletas, aquí ha puesto paréntesis, pero en verdad si no lo pusiéramos, en este caso en concreto no pasaría nada. Podríamos dejarlo sin paréntesis, 2X más 400. Y no hay que darle más vueltas, no hay que pensar, ¿y yo esto cómo lo calculo? ¿Yo qué operaciones hago a partir de aquí? Nada, es una manera de expresar el peso de esto y todo a partir de la X, que es un valor desconocido. Es decir, indico y dejo indicadas las operaciones que me permiten calcular este peso a partir de ese valor X que es desconocido. En el momento que tuviera ese valor X, cuánto vale, ya podría hacer esta operación y ya sabría cuánto pesan los dos tubos y una caja. Pero bueno, mientras no me lo pidan, se deja así. Bien, esto es un poco introductorio para resolver problemas. Vamos a ver cómo aplicarlo en la resolución de un problema. Para ello voy a borrar todo esto.
y vamos a ver este problema. Dice, una caja de galletas pesa 400 gramos más que un tubo. 2 tubos y una caja pesan 1 kilo, es decir, 1000 gramos. Lo vamos a poner en gramos, ya que el peso de una caja nos indica que pesa 400 gramos más. Luego vamos a utilizar las unidades, vamos a utilizar los gramos como unidades. ¿Cuánto pesa un tubo y cuánto una caja? Vale, estamos en el caso de antes. La X vamos a utilizarla como el peso de un tubo de galletas, es decir, este problema se basa en lo que ya hemos escrito antes. En verdad, deberíamos plantear esto de aquí arriba en este problema para resolverlo. Es decir, esto que está hecho aquí, estos pasos, habría que plantearlos aquí abajo en la resolución del problema. Lo que pasa que como ya lo hemos razonado antes, vamos a utilizarlo. Pero imaginaos que esto de antes todavía no lo hubiera razonado. Pues leería el problema y me plantearía esto. Es decir, leería el problema y me dice, ¿cuánto pesa un tubo y una caja de galletas? Entonces, cuando leemos el problema, lo primero es decidir qué valor desconocido tengo y ese valor desconocido le voy a poner una letra. Es decir, ¿cuánto pesa un tubo de galletas? No lo sé. Pesa un tubo de galletas, lo voy a llamar X. Luego me dice, una caja de galletas pesa 400 gramos más que un tubo. A partir de aquí, todos los cálculos los voy a hacer utilizando X. Pues como leo en el problema que una caja de galletas pesa 400 gramos más que un tubo, pues digo, pues una caja pesará X más 400. Perfecto. Me dice, 2 tubos y una caja pesan 1000 gramos. Pues voy a hacer esa suma. Es decir, si a mí me dicen, toma, suma lo que pesan 2 tubos y una caja de galletas, pues lo que haría sería esta operación. Es decir, pues voy a sumar, voy a borrar esto, pues voy a sumar el peso de 2 tubos, voy a sumarlo, vale, voy a coger lo que pesa 1, que es X, y lo multiplico por 2. Ya tengo aquí el peso de 2 tubos. Añádele el peso de una caja, vale, voy a añadirle el peso de una caja más el peso de la caja. El peso de la caja hemos dicho que es X más 400. Esto es un número desconocido por ahora porque no sé cuánto va en la X, pero es un número. Vale, se lo sumo. Y me dice que la suma de todos estos pesos, de estos 2 tubos y de la caja, en total son 1000 gramos. Pues pongo un igual a 1000. Luego yo sé que el valor de la X que tengo que buscar debe cumplir que al multiplicarlo por 2 y al sumarle ese valor X más 400, es decir, sumar todo esto, el resultado debe dar 1000. ¿Cuánto será ese valor X para que esta operación dé 1000? ¿Cómo lo encuentro? ¿Qué número tengo que poner aquí para que hacer esta operación de 1000? Pues en verdad es resolver una ecuación. Aquí tendríamos que aplicar los pasos que vimos para resolver ecuaciones. Bien, entonces vamos a hacer los pasos. Aquí en este caso no nos aparecen los pasos para llegar a la solución, lo voy a hacer yo. Tenemos la ecuación, pero esto ya serían los pasos simplemente de resolución de una ecuación. Entonces tenemos 2x más x más 400, voy a quitar ya el paréntesis, porque lo puedo quitar ya que delante tiene un más. Recuerdo que si delante del paréntesis hay un más, se quita y lo dentro del paréntesis se queda igual. Igual a 1000. Bien, paso todos los términos que tienen x a un lado y los que no tienen x al otro. En este caso tenemos términos con x, tenemos este, y que no tengan x tenemos este y este. Bien, pues me va a quedar 2x más x igual a 1000, y como el 400 lo cambio de lado, pasa como menos 400. 2x más x, 3x, 1000 menos 400, 600. Para terminar de resolver la ecuación, el 3 lo paso dividiendo y me queda que x es 600 partido de 3. Luego queda que x es 200. Ya hemos sacado cuánto vale la x, que aquí abajo en el problema ya nos lo indicaba. Pero para resolverlo hay que hacer estos pasos.
Luego ya sé que la X es 200. ¿Qué representaba la X? Lo que yo buscaba. ¿Cuánto pesa un tubo? Un tubo hemos dicho que pesa X. Luego ya sé que un tubo pesa 200. El tubo pesa 200. Pero también me preguntan cuánto pesa una caja. Hemos dicho que una caja pesa 400 más. Luego será 200 más 400. La caja pesa 200 más 400, 600. Luego ya tengo resuelto el problema. El tubo pesa 200 y la caja 600. Y lo hemos resuelto utilizando el álgebra, lo hemos resuelto utilizando ecuaciones. Bien, vamos a ver algún ejemplo más. Me voy a ir a la página. Me voy a ir al final del tema. Aquí, resolución de problemas mediante ecuaciones. Esto lo tenemos en la página 186. Bien, vamos a leer el problema y vamos a ver cómo plantearlo. Al sumar un número natural con el doble de su siguiente, se obtiene 14. ¿Qué número es? Entonces, en primer lugar, planteamos la incógnita. La incógnita es la letra que representa el número que desconocemos. Pues, en este caso, ¿qué número es? El valor desconocido es ese número que buscamos. Luego escribimos que ese número es X. Bien, a partir de aquí vamos a ver qué operaciones podemos hacer con X para plantear este problema, para sacar la ecuación. Ahora vamos a sacar una ecuación. Me dice, al sumar un número natural con el doble de su siguiente se obtiene 14. La ecuación que me está pidiendo que plantee la podemos escribir con palabras, si con ello nos va a resultar más fácil de escribir. Esa ecuación, me adelanto un poco a algunos pasos que vienen después, que es escribir la ecuación. Yo primero escribiría esto, es decir, lo primero que haría sería indicar que el número, es decir, ese valor que yo busco es X, y a continuación ver qué expresión en la que aparezca un igual, como vemos aquí, podemos sacar del enunciado, y de ahí sacaremos la ecuación. Lo podemos escribir con palabras y luego sustituirlo ya por incógnitas y operaciones con esa incógnita y con números. En este caso me dice que si sumo, al sumar un número natural, pues voy a sumar el número más el doble de su siguiente. El doble de su siguiente. Me dice, si sumo este número más el doble de su siguiente, obtengo 14, igual a 14. Ya tengo una ecuación. Aquí tendré una ecuación. Me falta sustituir este número y el doble de su siguiente por expresiones algebraicas donde esté la incógnita que decido, que en este caso es la X. Bien, dice, voy a sumar el número que hemos dicho que es X. Y ahora, ¿cómo expreso el doble del siguiente? Si no somos capaces de sacarlo a partir de la X, vamos a pensarlo si tuviéramos un número en general. Es decir, siempre nos podemos poner un ejemplo, que es lo que yo voy a hacer. Es decir, imaginemos que me dan el número 5. Si me dan el número 5, ¿cuál sería el doble de su siguiente? Si me dan el número 5, ¿cuál es el doble de su siguiente? ¿Qué quiere decir el doble de su siguiente? Vamos a verlo. El doble de su siguiente, primero. El doble sabemos que se realiza multiplicando por 2. Si yo te pido el doble de un número, tienes que multiplicar por 2. ¿Me están pidiendo el doble de 5? No. Me están pidiendo el doble del siguiente a 5, ¿vale? Voy a sacar el siguiente a 5. ¿Cuál es el número siguiente a 5? El 6, ¿vale? Y me piden el doble de este número siguiente. El doble sería 12. 12 es el número que me piden. Si el número original fuera 5, es decir, si el número del que parto es 5, el doble del siguiente sería 12, sí. El siguiente sería 6 y el doble 12. Pero el 5 me lo he inventado, en verdad, no tiene por qué ser 5. Pero vamos a apoyarnos en los cálculos que nos damos cuenta que hay que hacer con un número cualquiera que yo me puedo inventar para hacer lo mismo con la X. Ahora lo veremos. Me voy a inventar otro para que lo tengamos claro. Por ejemplo, el 8. Me estoy inventando un número cualquiera. Puede ser el 8 como el 36, da igual. Bien, si el número original
el número natural que me dicen fuera 8, ¿cuál sería el doble de su siguiente? El doble del siguiente, el doble es multiplicar por 2, pero no multiplico por 2 el 8, multiplico por 2 el siguiente del 8, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente del 8? Pues el siguiente del 8, yo sé que es el 9. Me están pidiendo el doble de su siguiente, pues el siguiente del 8 es el 9, el doble de ese 9, que es el siguiente, sería 18. Luego, si el número del que parto es el 8, el doble de su siguiente sería 18. Vale, si es 5 es 12, si es 8 es 18 y así con cualquier número. Y si es x, pues lo que tenemos que darnos cuenta es qué operaciones hemos hecho a partir del 5 para llegar al 12, qué operaciones hemos hecho a partir del 8 para llegar al 18. Vamos a verlo. En el caso del 5, lo voy a poner aquí aparte. Me doy cuenta que ¿qué operación hago para sacar el siguiente? Aquí a veces uno piensa, pues el siguiente es el siguiente, no hago ninguna operación. Sí, ¿qué operación puedo hacer para sacar el siguiente? Pues sumarle 1. Para sacar el siguiente a 5 hago 5 más 1. Y para sacar el siguiente a 8, pues hago 8 más 1. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que buscar qué operación hacemos para sacarlo. Aunque parezca tan evidente que no haya ninguna operación, sí hay alguna operación. Vale. Al hacer 5 más 1 me ha salido el 6. Luego me dice, haz el doble. Dices, pues he hecho 6 por 2, el doble 12. O 9 por 2, el doble 18. ¿Cómo saco el doble de 5 más 1? Es decir, he hecho el doble de 6, es 2 por 12. Perdón, es 2 por 6. En este caso, ese 2 por 6 sería 2 por, en lugar de poner 6, voy a poner 5 más 1. Y aquí en el caso de el doble de 9, el doble de 9 es 2 por 8 más 1. Fijaos, la idea es buscar qué operación hay que hacer desde el número original hasta llegar al número que estamos buscando e indicar todas esas operaciones sin realizar ninguna. Es decir, yo sé que el doble del siguiente a 5, pues será a 5 le sumo 1, con eso me dará el siguiente que es 6, y cuando lo tenga lo multiplicaré por 2. Pero ni hago el 5 más 1 y pongo 6, ni multiplico por 2 y se queda 12, sino que simplemente lo dejo así. Dejo 2 por 5 más 1. Con el 8 lo mismo. Sé que su siguiente es 9, que sale de hacer 8 más 1, pero simplemente voy a dejar el 8 más 1, no voy a hacer la operación. Y el doble de 9 es el doble de multiplicar lo que ha dado 8 más 1. Luego queda 2 por paréntesis 8 más 1. Y repito, no hago ninguna operación, dejo todas las operaciones indicadas. El resultado del doble del siguiente de 8 será 2 por lo que dé 8 más 1, esta operación. Y diréis, ya, pero es que yo esta operación la puedo hacer y poner 18. Ya, pero lo hacemos así sin hacer ninguna operación para, gracias a esto, darnos cuenta que lo mismo se hace con x. Vale, si se hace con, si el número original del que parto es 5, yo sé que la operación final es 2 por 5 más 1. Si el número original del que parto es 8, pues sería 2 por 8 más 1. Si el número original del que partiera fuera... Es que da igual, me doy cuenta de que si fuera 13, pues la operación final sería 2 por 13 más 1. Y sea 5, sea 8, sea 13, vemos que la operación siempre es la misma. Vale, pues voy a seguir el mismo razonamiento. Y si el número del que parto es x, pues el doble de su siguiente, que es lo que nos están pidiendo, será 2 por x más 1. Aquí después del 2 no está el signo por, pero sabemos que si tengo un número pegado a un paréntesis y no hay operación es un por. ¿Vale? Repaso. Si tengo el 5, el doble de su siguiente será 2 por 5 más 1. Si tengo 8, el doble de su siguiente será el 2 por paréntesis 8 más 1. Si tengo el 13, el doble de su siguiente será 2 por paréntesis 13 más 1.
pues si en lugar de ser un 5, un 8, un 13, el número es x, recuerdo que x es un número, lo que pasa es que es desconocido, pues el doble de su siguiente será 2 por x más 1. Bien, todo esto porque la ecuación me decía suma el número y el doble de su siguiente. Luego voy a sumar el número x más el doble de su siguiente. Ya hemos encontrado que el doble de su siguiente utilizando la x es 2 por x más 1. Luego le sumo 2 por x más 1. Hacemos esa suma, bueno, indicamos esa suma y el enunciado nos dice que esa suma va a dar 14, igual a 14. Nos dice el resultado. ¿Por qué? Porque así tenemos una ecuación. Al resolver esta ecuación ya vamos a obtener cuál es ese número x. Tengo que encontrar qué número al ponerlo aquí en la x va a dar esto 14. Bien, si resolvemos esa ecuación, la voy a resolver aquí al lado. Puedo quitar, bueno, lo primero que voy a hacer va a ser quitar el primer paréntesis. Recuerdo, este 2 al estar multiplicando por el paréntesis multiplicar a x y multiplicar al 1, le va a quedar x más 2x más 2 igual a 14. Los términos que tienen x, en este caso, son el x y 2x, y los que no tienen x, el 2 y el 14. Recuerdo, unos términos a un lado, los otros términos al otro. X más 2x se van a quedar en este lado de la igualdad y el 14 y 2 en el otro. El 14, como se queda en el mismo lado de la igualdad, lo dejamos como 14, y el 2, como cambia, pasa restando, menos 2. 2x, x más 2x, 3x, 14 menos 2, 12. X será igual a 12 partido de 3, que es igual a 4. Luego hemos llegado resolviendo la ecuación que el valor de x es 4 y x era el número que buscaba. Ya está resuelto. X es igual a 4. Cuando lo hemos resuelto, hay que indicar la solución, hay que escribir con una frase la respuesta al problema. En este caso, pues habría que decir solución, el número que buscábamos es 4. Y antes se me ha olvidado, pero podríamos comprobar que el resultado es correcto. Es decir, vamos a comprobar que este número cumple lo que nos dice el enunciado. ¿Cómo? Pues vamos a ver si al sumar este número, que es 4, con el doble de su siguiente se obtiene 14. Bien, el número es el 4. El doble de su siguiente, ¿cuánto va a ser? Pues podemos el mismo razonamiento que antes. El número que me ha salido es el 4. ¿Cuál va a ser el doble de su siguiente? Pues su siguiente va a ser el número 5. Y el doble de 5 es 10. Luego me está diciendo, si cojo un número, que es 4, y le sumo el doble de su siguiente, que sería 10, me da 14. 4 y 10, 14. Luego sí que cumple lo que estaba diciendo. Lo más cómodo también puede ser sustituirlo en la propia ecuación si la hemos planteado bien. Es decir, me vengo a la ecuación, me vengo aquí, a esta ecuación, y donde veo una x, lo sustituyo por el valor que me ha dado. Es decir, tengo que sería 4 más 2 por, dentro del paréntesis tengo un 4, una x que sería 4, más 1 igual a 14. Entonces puedo hacer la operación. Me queda aquí que tengo 4 más 1, 5. Ese 5 por 2, 10, más 4, 14. Y veo que sí que se cumple. Vamos, lo mismo que he hecho aquí, pero sin escribirlo en la ecuación. Luego vemos que la solución sería correcta. Y ya estaría terminado el problema. Esto último que he hecho es simplemente comprobar para asegurarnos que lo hemos hecho bien. Bien, voy a borrar todo esto. Aquí vemos que había hecho esa comprobación que he dicho. Hemos cambiado aquí en la ecuación la x por 4 y comprobado que se cumple esta igualdad. Vamos, lo que yo había hecho ahora. Bien, vamos con otro ejemplo. Dice, el supermercado vende la bolsa de naranjas de 5 kilos al mismo precio que la caja de fresas de 2 kilos. Así el kilo de fresas sale 1,80 euros más caro que el de naranjas. ¿A cómo sale el kilo de naranjas y a cómo el de fresas?
Bien, insisto, lo primero que tenemos que hacer es averiguar cuál es el valor desconocido que nos está pidiendo el problema que hallemos y asignarle una incógnita que siempre podemos utilizar esa X. Bien, en este caso dice, ¿a cómo sale el kilo de naranjas y a cómo el de fresas? Tenemos esos dos valores desconocidos. A uno de ellos le vamos a asignar el valor X, es decir, vamos a poner que ese precio va a ser X. Pues lo indicamos. Coste de 1 kilo de naranjas. ¿Cuánto cuesta 1 kilo de naranjas? Va a ser un numerito, lo que cuesta es un número. Pues ese número, como es desconocido, lo representó mediante una letra, la X. ¿Cuánto cuesta 1 kilo de fresas? No podemos poner también X. Si pongo X también en lo que pesa 1 kilo de fresas, porque tampoco sé cuánto pesa, estaríamos diciendo que pesa lo mismo. X es un número fijo. Luego, si pongo lo que pesa 1 kilo de naranjas, X, lo que pesa 1 kilo, lo que pesa, lo que cuesta 1 kilo de naranjas, X, lo que cuesta 1 kilo de fresas, también X, estoy diciendo, valen lo mismo. Entonces, ¿cuánto pesa uno de fresas? Pues vamos a ver qué operación hacemos con el número anterior. En este caso me dice que el kilo de fresas vale 1,80 euros más de lo que vale el de naranjas. Es decir, si yo tengo lo que vale 1 kilo de naranjas, el de fresas saldrá de sumarle 1,80 euros. Vale, pues si no me doy cuenta de qué operación hay que hacer, vamos a ver qué razonamiento podemos seguir. Como antes, nos podemos poner un ejemplo. A ver, si yo sé que el kilo de naranjas pesa 1 euro, con lo que me dice el enunciado podría saber cuánto vale el de fresas. El de fresas me dice que vale 1,80 euros más caro que el de naranjas. Pues es muy fácil. Si el de naranjas vale 1 euro, me está diciendo el de fresas vale 1,80 más. Ostras, pues si vale 1,80 más, valdrá 2,80. Pero este 1 me lo he inventado. ¿Y si en lugar de 1 fuera 1,30? Lo estoy inventando. ¿Cuánto valdría el de fresas? Me dice que vale 1,80 más. Ostras, ¿cuánto es 1,80 más? Pues sería hacer la suma. 1,30 más 1,80. 1,30 más 1,80 es 3,10. Bien, vamos a escribir qué operación me permite hallarlo. Insisto siempre en que lo que nos interesa es la operación. Sin hacer la operación es cómo vamos a deducir cómo expresarlo con la X. Bien, pues yo sé que si uno de naranjas vale 1, el de fresas va a ser 1 más ese 1,80 que me están diciendo. Si el de naranjas es 1,30, el de fresas será 1,30 más 1,80. Luego me doy cuenta que la operación para averiguar cuánto vale el kilo de fresas es coger lo que vale el kilo de naranjas y sumarle un 80. Coger lo que vale el kilo de naranjas y sumarle un 80. Luego, si el kilo de naranjas vale si el kilo de naranjas vale X, el de fresas será ese X más un 80. Perfecto. Vamos a ver qué ecuación nos permite averiguar esa X. Nos dice que el supermercado vende la bolsa de naranjas de 5 kilos al mismo precio que la caja de fresas de 2 kilos. Es decir, nos está diciendo, cuesta lo mismo 5 kilos de naranjas que 2 kilos de fresas. Aquí está la ecuación, aquí está la igualdad. Lo que cuestan 5 kilos de naranjas es un número, es igual a lo que cuestan 2 kilos de fresas. Es también un número. Pues vamos a escribir esos números utilizando la X. ¿Cuánto van a costar 5 kilos de naranjas? Hemos dicho que 1 kilo de naranjas cuesta X. Si esto es un número de lo que me cuesta 1 kilo de naranjas, ¿qué operación tengo que hacer con esta X para saber cuánto me costarán 5 kilos? Pues multiplicar esa X por 5. 5 por X me sacará este valor. Bien, y me dice que ese valor va a ser igual al coste de 2 kilos de fresas. También tengo el número... ¿Tengo expresado lo que vale el coste de 1 kilo de fresas? Sí, tengo que es X más 1,80. Esto es el coste de
1 kilo de fresas. Me está diciendo que esto es el coste de 2 kilos. Pues cogeré lo que cuesta 1, que es x más 1,80, o 1,8, que es lo mismo, y lo multiplicaré por 2. Al hacer 2 por este paréntesis x más 1,8 me saldrá el coste de 2 kilos de fresas, y al hacer este 5 por x me saldrá el coste de 5 kilos de naranjas. Y me está diciendo el enunciado que esos dos números, el número que sale de hacer esta operación y el número que sale de hacer esta, es el mismo. Luego aquí podemos poner un igual. Esta es una ecuación que si la resuelvo me va a dar lo que vale la x. Y lo que vale la x es lo que cuesta 1 kilo de naranjas. Bien, resolvemos la ecuación. Bueno, los pasos los tenemos aquí abajo. No hace falta que los haga yo. Y después de resolver la ecuación me sale que x es igual a 1,2. Luego, si x es igual a 1,2, x será lo que costaba 1 kilo de naranjas. Pues ya sé que las naranjas cuestan 1,20 euros cada kilo. Las fresas costaban 1,80 más, ¿vale? Perfecto. Pues si el kilo de naranjas cuesta 1,20, el de fresas será 1,20 más 1,80. 1,20 más 1,80, pues sale 3. Pues ya sé que el kilo de naranjas cuesta 1,20 euros el kilo y el de fresas 3 euros el kilo. ¿Puedo comprobar si lo he hecho bien? Sí, voy a ver si 5 kilos de naranjas y 2 de fresas con estos números que me ha dado dan lo mismo. ¿Vale? Pues 5 kilos de naranjas, 5 por 1,2, me costará 6 euros. 2 kilos de fresas, 2 por lo que cuestan los kilos de fresas, que son 3 euros. 2 por esos 3 euros me sale también 6. Acabo de comprobar que los precios que he hallado cumplen lo que me dice el enunciado, y es que el coste de 5 kilos de naranjas tiene que ser el mismo que el de 2 kilos de fresas. Y con eso estaría resuelto este problema. Bien, voy a borrar esto y vamos con un último ejemplo. Sería este que tenemos en la página 187 del libro. Dice, para acercar una finca rectangular 18 metros más larga que ancha, se han necesitado 24 rollos de alambrada de 10 metros cada uno. ¿Cuáles son las dimensiones de la finca? Entonces podemos hacer un dibujito rectangular, podemos hacer un rectángulo, no hace falta añadirle dibujitos dentro. Hacemos un rectángulo y me está pidiendo cuáles son las dimensiones de la finca. Luego ya sé mis incógnitas, cuáles van a ser. Las incógnitas siempre es, por lo que me preguntan, es el valor desconocido. Entonces, en este caso tenemos que el valor, por ejemplo, de lo que mide de ancho es x. Y lo que mide de largo me dice que son 18 metros más. Pues si yo tuviera lo que mide de ancho, ¿cómo calcularía lo que mide de largo si me dice que son 18 metros más? Pues sumándole 18. Entonces yo sé que que de ancho mide x y que de largo medirá x más 18. Lo podemos escribir con palabras. El ancho de la finca es x, el largo va a ser x más 18. Bien, me dice que vamos a acercar la finca. Pues para acercarla necesitaré alambrada a lo largo de todo el perímetro de la finca. Es decir, necesitaré cubrir toda esta longitud. Bien, toda esta longitud me está diciendo que la cubrimos con 24 rollos de 10 metros. Pues en total, ¿cuántos metros estoy gastando de alambrada? Es decir, 24 rollos de 10 metros, pues 24 por 10, 240 metros. Luego me está diciendo que todo este perímetro son 240 metros. Si yo tengo cuánto mide de ancho y sé cuánto mide de largo, ¿qué operación hago para sacar estos 240 metros? Si esto es un número y esto es un número, ¿qué tendría que ir sumando para sacar los 240 metros? Pues yo cogería y sumaría este lado más este, más este, más este. Es decir, si yo sumo todo eso, es decir, sumaría este primer lado, mide x. Sumaría este lado de aquí abajo, que mide lo mismo que el de arriba, x más 18.
sumaría, es decir, este lado también mide x más 18, porque va a medir lo mismo que el de arriba. Sumaría este de la derecha, que también va a medir x. Y sumaría el de arriba, que mide x más 18. Si sumo los cuatro lados, yo sé cuánto va a dar de resultado, aunque no sepa cuánto mide esta x. Y es porque me lo dice el enunciado. 240 metros. Pues esta es la ecuación. Tengo una igualdad en la que tengo operaciones con números, entre los que hay un número desconocido que voy a averiguar cuánto vale, ya que tengo esta ecuación. Es lo que nos ha indicado aquí. Lado corto más lado largo más lado corto más lado largo es igual a la longitud de la valla. X más 18 más x más x más 18. Estos paréntesis luego los podemos quitar y me queda de esta forma. Yo lo he puesto ya directamente sin el paréntesis, ya que al haber un signo más delante del paréntesis, pues al quitarlos no va a afectar al signo de lo que hay dentro del paréntesis. Bien, si resolvemos la ecuación con los pasos conocidos, no voy a pararme a resolverla, da 51. Luego me da que la x es, si hiciera todos los pasos, pongo aquí puntos suspensivos de todos los pasos que tenemos aquí en el libro, el resultado es que la x vale 51. Pues si la x vale 51, sé que este lado va a medir 51. ¿Cuánto va a medir el otro lado? Pues si mide 18 más, 51 más 18 va a medir 69. Luego ya sé cuánto miden los cuatro lados. Este mide 51, este va a medir 69, este 51 es 69. Puedo comprobar que la suma de los cuatro cumple que el total da 240. Da 240. Si cambio aquí la x por 51 da 240, pues sumémoslo. Sumemos 51 más 69 más 51 más 69. Y si hacemos esa suma, la comprobación la tenéis aquí abajo, vale 240. Luego quiere decir que el problema está bien resuelto. Y este lado mide 51 y este mide 69. Bien, con esto ya habríamos visto varios ejemplos de cómo resolver problemas con ecuaciones y podríamos resolver ejercicios en los que tenemos que aplicar todos estos pasos.